Permítanme presentarme ante ustedes en la celebración de este segundo Simposio Internacional Educación y Pedagogía de la Alteridad. Soy Pedro Ortega, catedrático jubilado de la Facultad de Educación en la Universidad de Murcia, España. Ante todo, deseo transmitir un saludo cordial a los participantes en este segundo Simposio Internacional sobre Educación y Pedagogía de la Alteridad, que se celebra en la prestigiosa Universidad UNAM de México. Asimismo, quiero agradecer a REDIPE, representado por el doctor Julio César Arboleda, la invitación a participar en este importante evento sobre un tema tan cercano y querido para mí como es la pedagogía de la alteridad. Mi conferencia lleva por título La pedagogía de la alteridad, un paradigma educativo. Espero no cansarles demasiado con mi intervención, cuidadosamente preparada, dada la importancia de este evento tan necesario y tan oportuno. La pedagogía de la alteridad, un paradigma educativo. ¿Qué es un paradigma? La Real Academia de la Lengua Española define al paradigma educativo en estos términos. Es un modelo teórico de creencias y valores compartidos que guían la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Esto es lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Un paradigma educativo es un marco teórico de conocimientos, principios y valores éticos que condiciona y orienta la acción educativa. Es una luz, un faro potente, colocado en una altura que nos permite observar el mundo, analizarlo, juzgarlo y transformarlo. Es un modo concreto de estar en el mundo y de relacionarse con los demás. Implica un discurso o teoría y una filosofía de la educación, pero también una praxis, un estilo de vida. Tengo muy claro, a través de mi experiencia como profesor en la universidad, que se enseña como se vive. Y esto es la pedagogía de la alteridad, discurso y vida ética. Ambos términos son inseparables. La pedagogía cognitiva imperante en nuestros centros de enseñanza nos ha conducido a identificar enseñanza y educación, reduciendo la actuación del educador-profesor a una tarea de transmisor de conocimientos y competencias. Lo que es educar, se dice, es responsabilidad de la familia. Con ello se rompe la necesaria unidad y cooperación educativa entre familia y escuela. Y esta deriva no es casual. Se debe a un punto de partida o paradigma que ha centrado todo su interés en el desarrollo de una dimensión del ser humano, su inteligencia. Los sentimientos, las emociones, han estado excluidos de la tarea del profesor educador. Conocimientos y valores han sido tratados como contenidos difícilmente compatibles, ignorando que las raíces de la cabeza están en el corazón, como dice Ortega y Gasset. En la educación es indispensable, como en cualquier ámbito del saber, partir de un paradigma el que nos podamos situar y entender. Solo desde él podemos encontrar
el soporte teórico necesario para nuestra actuación, la coherencia y la racionalidad de nuestras propuestas educativas. Sin un marco teórico definido, hay ocurrencias, hay arbitrariedad, hay un fracaso anunciado en cualquier propuesta educativa. El paradigma nos pone unos límites en nuestra actuación educativa, nos señala sendas siempre borrosas y provisionales por donde transitar. Nunca nos puede ofrecer un camino seguro. El destino u objetivo final en la educación, como en la vida misma, no está en nuestras manos, es una realidad indisponible. Por ello la educación es siempre un riesgo y una aventura. ¿Dónde y por qué surgió la pedagogía de la alteridad? En el ya lejano año de 1987 se celebró en Murcia un Congreso Nacional sobre Educación Moral. En este congreso intervine o participé con una ponencia que llevaba este título: De la ética de la compasión a la pedagogía del encuentro. Esta ponencia representa el acta fundacional de la pedagogía de la alteridad. Más tarde, en el año 2001, publicó en el Journal of Moral Education un artículo que lleva por título The Role of Compassion in Moral Education. Y en el año 2004 publicó en este mismo medio otro artículo, Moral Education as Pedagogy of Alterity, en el que aparece por primera vez con gran impacto el nombre de Pedagogía de la Alteridad. A partir de entonces, mis escritos en artículos y libros han sido continuos hasta hoy. Pasemos a otro punto. ¿Por qué surgió la pedagogía de la alteridad? ¿Por qué promoví e impulsé este paradigma educativo? Son varias las razones y en síntesis son estas. A. Por un ejercicio de responsabilidad hacia los otros, los de antes y los de ahora. Yo no podía cerrar los ojos y los oídos a lo que está pasando y a lo que ha pasado. Me he preguntado muchas veces si en vez de darle tantas vueltas al tema de la dignidad de la persona, nos hubiéramos dedicado con la misma intensidad a analizar las causas, las condiciones que acompañan a la dignidad de la persona. La indignidad reflejada en el sufrimiento, la violencia y la marginación de tantos inocentes nunca ha sido una variable que deberíamos estudiar. Hemos estado más pendientes de las ideas que de la vida inhumana de nuestros conciudadanos. Y así hemos llegado y hemos hecho una educación apática, fría e insignificante. La pedagogía de la alteridad, entiendo yo y estoy muy convencido, que es una cuestión de decencia ética, ser decentes éticamente. B. Por el trato que se da a los inmigrantes y diferentes por su cultura en una sociedad que no sabe o no quiere gestionar con sabiduría y generosidad este estado de cosas, y no he encontrado desde la educación mejor herramienta que la pedagogía de la alteridad. Este paradigma educativo es para mí una cuestión de coherencia intelectual y de decencia ética moral. Me resisto a vivir de espaldas a la realidad.
No quiero pasar de largo junto a los sufrientes, como hicieron el sacerdote y el levita del relato evangélico de Lucas. Los inmigrantes, los diferentes culturales, los otros, los de fuera, también son el otro de quien debo responder. También existen. No son seres ideales imaginarios, tienen una historia dolorosa detrás y buscan en mí ayuda y acogida. C. Por las fuentes en las que he bebido y han inspirado mi trayectoria académica y por coherencia también mi estilo de vida. Siempre pensamos y hablamos desde algún lugar. Existimos y vivimos en una circunstancia o contexto, en un aquí y en una ahora, que nos define y constituye. Somos circunstancia, nos recuerda Ortega y Gasset. Mi propuesta del paradigma educativo de la pedagogía de la alteridad se reconoce en dos fuentes distintas y complementarias, en una armoniosa unidad. Jesús de Nazaret como maestro de la ética y Emmanuel Levinas, el filósofo judío tan importante y tan decisivo en el pensamiento de la filosofía occidental en el último siglo. Ambos distinguen claramente la ética y la moral, y ambos sitúan al ser humano por encima de la moral, de la norma o ley, al reivindicar la compasión como seña de identidad de la ética. La sola justicia no basta para construir una sociedad humana. Es indispensable la caridad, el amor, como dice Levinas. En estos dos maestros, Jesús de Nazaret y Emmanuel Levinas, me he inspirado para promover e impulsar la pedagogía de la alteridad. En Jesús de Nazaret, como punto de arranque, como pregunta fundante de otro modo de entender al hombre, de entender al otro. ¿Quién es este y esta para mí? Y en Levinas, como aterrizaje en la ética, como filosofía primera. Es la base o soporte teórico filosófico de la pedagogía de la alteridad. Otros filósofos españoles y extranjeros también me han ayudado mucho, como Horkheimer, Adorno, Ortega y Gasset, Mate, Melis, se hacen presentes en mi discurso pedagógico. La lectura de estos autores me ayudaron a descubrir una antropología encarnada, la que concibe al hombre como anclado en la historia, que nace y muere, goza y sufre, ama y odia, el ser humano que conocemos por la experiencia. Y también me han enseñado una ética con los pies en la tierra, que se mancha en el barro y se hace compasión con el herido y abandonado en el camino de la vida. Punto tercero. Levinas, fundamento antropológico y ético de la pedagogía de la alteridad. El pensamiento levinasiano es una fuente inagotable para la renovación del discurso pedagógico y de la praxis educativa. Su concepto del hombre y su relación con el mundo y con los otros trastocan el mundo tranquilo en el que estábamos instalados, imbuidos por la filosofía idealista, más preocupada por las ideas que por la realidad histórica de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El concepto del hombre y su relación responsable con el otro marcan un antes y un después en el pensamiento filosófico occidental.
Levinas ha supuesto para el discurso pedagógico el comienzo de algo nuevo, la salida de un pensamiento cerrado en el yo, en el mí mismo, que no hace posible la pregunta por el otro. Desde la ética como filosofía primera, se ha de entender e interpretar el paradigma pedagogía de la alteridad. Y solo les voy a dar un breve resumen de la nueva antropología y la nueva ética que fundamenta la pedagogía de la alteridad. Un desarrollo más amplio lo tienen ustedes en Pedagogía de la Alteridad, Levinas y la Educación, y Ética, Antropología y Alteridad en Educación, recientemente publicados. Son mi obra. Fundamento antropológico. Entenderán ustedes que es indispensable fundamentar teóricamente cualquier paradigma educativo, como cualquier otro paradigma. Levinas no concibe al hombre como un ser trascendental, abstracto. No es el ser autónomo, universal, soberano, que nos presenta la filosofía idealista cartesiano-kantiana. No es un ser en sí y para sí. Por el contrario, es un ser para el otro, que depende del otro en su estructura radical antropológica. Es un ser fracturado, un ser quebrado, habitado por otro en su misma naturaleza humana. Desde Levinas, nadie puede responder a la pregunta ¿quién soy yo? Sin dar un rodeo, sin pasar por el otro, sin responder a otra pregunta: ¿quién es el otro? Solamente podremos saber quién soy yo, quiénes somos nosotros, si antes nos preguntamos quién es el otro, quiénes son los otros. El otro nos pone en el camino de encontrarnos a nosotros mismos y saber quiénes somos. Este paso previo por el otro es condición determinante de su mismo ser de hombre. Y sólo desde él, desde esta radical dependencia del otro, el ser humano se entiende y se explica. Es un ser dativo en su constitución como hombre. Nuestra existencia como humanos nos remite siempre a los otros. No está en nosotros ser humanos, sino en el otro, en los otros. Dice Levinas esto: lo humano del hombre no consiste en su pertenencia a un mundo o en su existencia, sino en estar permanentemente abocado a la afuera, más exterior, a la exterioridad, abocado al otro, a ese que le anuncia lo otro por excelencia, el otro hombre, el extraño inapropiable. El ser humano que contempla Levinas es un ser concreto, un ser histórico, sometido al sufrimiento y a la muerte, abierto al otro y capaz de hacerse cargo de él. Fíjense lo que escribe Levinas: dar, ser para el otro a su pesar, pero interrumpiendo para ello el para sí, es arrancar el pan de la propia boca, alimentar el hambre del otro con mi propio ayuno. La ruptura de Levinas en su concepto del hombre con el idealismo es total. Dice Levinas: el prójimo, antes de ser individuación del género hombre, animal racional, voluntad libre, por esencia del tipo que sea, es el perseguido
del cual yo soy responsable hasta el punto de convertirme en su rehén. El yo trascendental cartesiano no encuentra lugar en la filosofía levinasiana. Para Levinas, el hombre no es una esencia con apariencias de hombre. Su historicidad, su corporeidad le sitúan en una circunstancia concreta, desde la cual se le entiende y se le interpreta. Tampoco es la conciencia reflexionante, que se repliega sobre sí misma y convierte al otro en objeto de conquista intelectual o tema de estudio, como sostiene Husserl. En la antropología levinasiana, el sujeto no es un yo trascendental intercambiable por otro. Tampoco es otro yo al que doy voz desde la absolutez de la conciencia que me constituye. Ni siquiera es otro polo en una previa comunicación que me incluye a mí y desde la cual le tuteo. El sujeto, fíjense, el sujeto es la experiencia del otro como totalmente otro, que se me impone previamente como algo único, no deducible de ninguna categoría. La concepción del sujeto en Levinas rompe con la antropología metafísica trascendental, que ha hecho de la ontología una ideología totalizante del pensamiento. Para el pensamiento cartesiano-kantiano, el otro y el yo son seres ontológicamente separados. Yo soy yo y él es él. Esta expresión recuerda la respuesta de Caín a Yahvé: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Para Levinas, el hombre es un ser ético, radicalmente abierto al otro. No es alguien situado junto al otro, en condiciones de igualdad. Ni siquiera es un ser con el otro, como sostiene Buber. Su relación con el otro es de radical dependencia, de una total asimetría. La antropología levinasiana nos habla del hombre real, del hombre histórico, el que sufre y goza, ama y odia, el que nace, crece y muere, no de un ente ideal fantástico. Pensar lo humano equivale a contemplar la vida desde el punto de vista de la contingencia, de las transformaciones y de las circunstancias. De este hombre corpóreo, circunstancial, habla Levinas, no de un ser fantástico. Más aún, para Levinas el concepto de trascendencia no significa nunca un salto al más allá, como sostiene el idealismo, sino salir del santuario del yo, del mí mismo, para hacerse cargo del otro, traducido en compasión, ayuda y cuidado. Es en la inmanencia, en la circunstancia o situación en la que vive el otro, donde se produce la trascendencia, aquí abajo, donde se resuelve a diario la vida de cada ser humano. Porque hay inmanencia, asimetría, hay trascendencia, hay ética. Sin inmanencia no hay responsabilidad, no hay ética, no hay vida humana. Segundo, fundamento ético. Para Levinas, el hombre es el ser que se define y constituye por su responsabilidad hacia el otro. Es un
lo que le hace humano. Dice Levinas, no he hecho nada y siempre he estado encausado, perseguido. La ipseidad, dentro de su pasividad, sin arjé, es decir, sin principio, es ren. El término yo significa heme aquí, respondiendo de todo y de todos. No hay ser humano sin el otro. El sustrato básico de la subjetividad radica en la responsabilidad. La dependencia respecto del otro está en la misma entraña de la existencia humana. Ser humano es ser responsable. Somos responsabilidad. La alteridad se convalida como tal, alteridad, cuando trasluce la trama antropológica de una subjetividad vuelta hacia los demás por la responsabilidad que le constituye. Yo tengo subrayada esta frase, esta expresión, con la cual me identifico, por supuesto. La responsabilidad es la forma propia y exclusiva de existir y de vivir de los humanos. En cada ser humano resuena la voz que pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta ya resuena en nosotros desde los albores de la humanidad y nadie puede responder por nosotros. Para Levinas, no hay ser humano que pueda decir soy yo desde la negación de la existencia del otro, de su responsabilidad hacia él que le invoca y le llama a la existencia humana. El otro, para Levinas, es inquietud, obsesión de sentido para el yo, intriga, búsqueda. Dice Levinas, este no reposo puede concretarse como responsabilidad sin escapatoria, unicidad irreemplazable. El despertar es la intriga de la ética o la proximidad del otro hombre. El otro es el fundamento de la subjetividad porque afecta a la constitución del sujeto en ser humano. Dice el filósofo español, Mate, no somos seres vivos éticos antes de que el otro interrumpa el continuum o sueño de la existencia vacía. La pregunta ¿dónde está tu hermano? Resuena en cada uno de nosotros desde el principio de la historia humana. Es una responsabilidad que no nos la podemos quitar de encima. Tener que responder del otro. Aún a nuestro pesar, es la forma de existir del ser humano. Somos, queridos amigos y amigas, somos seres respondientes, somos seres responsables. La responsabilidad hacia el otro nos constituye. En ella nos va a salvar nuestra propia identidad, nuestra condición de sujeto. Este es el pensamiento ético de Levinas. Rasgos o descripción de la ética de la pedagogía de la alteridad. Frente a una ética del deber cumplido, Levinas propone otro modo de relacionarnos con el otro, fundado en la responsabilidad, al margen de la obligación de cumplir con un deber. Frente a la ética del deber, Levinas propone la ética de la compasión, que nos recuerda al buen samaritano del relato evangélico.
Para Levinas, el cumplimiento de la ley, de la norma, nunca agota la responsabilidad hacia el otro. Y dice él, cuando digo que cumplo con mi deber, estoy mintiendo, puesto que no estoy nunca liberado frente al otro. Frente al otro siempre tenemos una deuda pendiente que debemos saldar. La ética levinasiana de la compasión nada tiene que ver con la ética de la buena conciencia, sino todo lo contrario. Es la mala conciencia la que juzga la eticidad de una conducta. Es la permanente deuda que tenemos contraída con el otro la que nos sume en la incertidumbre de la mala conciencia. La ética no está unida a la idea del deber, sino todo lo contrario, está unida a la idea del bien, perdón. La ética no está unida a la idea del bien, sino todo lo contrario, a la inhumanidad, al sufrimiento, porque hay maldad, violencia, inhumanidad, hay ética, hay compasión. En un mundo de seres perfectos no habría ética, porque no habría a quien compadecer. Levinas distingue así ética y moral. B. La ética levinasiana no nos libera de la incertidumbre que envuelve la vida del hombre. Nos vemos obligados a vivir a la intemperie, en el exilio, a vivir desprotegidos. No tenemos una hoja de ruta trazada que nos asegure un destino previsto. Todo es aventura, riesgo, perplejidad. Y la ética de la compasión se mueve en este ámbito de la inseguridad. Solo nos puede garantizar que compadeciéndonos del otro actuamos como humanos, siempre expuestos al fracaso. La ética levinasiana es una ética con los pies en la tierra. Se identifica con una ética mundana, desvalida, contaminada con la suerte del otro necesitado. Y C. Para Levinas, la ética es la respuesta que damos al otro en su situación de necesidad. No es solo discurso y teoría, es praxis. Es acercarse al otro como buen samaritano, es responder a su necesidad, es responder a su precariedad, es responder a su desvalimiento y abandono. Y todos somos seres necesitados de compasión. Todos. La contingencia, la vulnerabilidad, la limitación, el sufrimiento es el equipaje que nos acompaña en nuestra existencia humana. Somos seres estructuralmente, antropológicamente necesitados de compasión. Pero la respuesta ética compasiva no es el resultado de una reflexión o juicio de valor sobre la dignidad de la persona, como sostiene la ética kantiana, buscando el fundamento objetivo de la ética. Es más bien una respuesta desprovista de la conciencia. Es una respuesta que nace de las entrañas de un sentimiento cargado de razón, que tratar de justificarla con argumentos sería una ofensa a quien demanda de nosotros ayuda y cuidado sin más razones o motivos que su vulnerabilidad y su necesidad. Y D. La ética levinasiana no pretende justificar o fundamentar una conducta, sino hacer frente a la inhumanidad, al sufrimiento y al dolor de tantos hombres y mujeres sufrientes. Es una ética material, no formal, que hace suya la experiencia del sufrimiento del otro. Cuarto punto.
señas de identidad de la pedagogía de la alteridad. Solamente le voy a dar un resumen, puesto que en la Revista Española de Pedagogía, número 264 de 2016, la desarrollo ampliamente. 1. La educación sucede siempre en una circunstancia. Les voy a describir los rasgos fundamentales que definen, caracterizan a la pedagogía de la alteridad y voy a desarrollar unas cuantas muy brevemente. La educación sucede siempre en una circunstancia, en un contexto, en un aquí y en un ahora. El hombre, por naturaleza, es un ser adverbial. Siempre está condicionado por el dónde, el cómo y el cuándo. Es un ser situado con los pies en la tierra, que para existir como humano debe afrontar a diario la incierta tarea de vivir. La circunstancia le define y le constituye. Dice Ortega y Gasset aquella frase tan célebre y tantas veces repetida: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo ella, es decir, la circunstancia, no me salvo yo. También la circunstancia condiciona también toda la acción educativa, le da significación, introduce en ella racionalidad y la aleja del idealismo. Yo tengo dicho muchas veces y escrito: no se educa en tierra de nadie, no se educa en el vacío, no se educa en la nada, se educa siempre en un contexto, se educa siempre en una situación, se educa siempre en una circunstancia, porque es el único modo que tiene el ser humano de existir, aquí y ahora, en el espacio y en el tiempo. Y es en el espacio y en el tiempo donde tenemos que educar, no en un mundo fantástico, ideal, imaginario, que no existe. No educamos tampoco a seres ideales, sacados del tiempo y del espacio, sino a individuos corpóreos que piensan y sienten, que han hecho de la circunstancia su hábitat para seguir existiendo. Y las circunstancias son siempre múltiples y cambiantes en función del contexto sociofamiliar, de las características personales de cada uno y de la cultura en la que vive. Si esto es así, y es así, el educador no puede actuar como si todos los educandos fueran iguales, viviesen en un mismo contexto, con las mismas aspiraciones y necesidades, o hablasen un mismo lenguaje. En educación no hay un lenguaje universal, no hay un lenguaje único para todos. Por el contrario, hay múltiples lenguajes, tantos como individuos. No lo olviden, en educación hay múltiples lenguajes, tantos como individuos, porque cada individuo tiene su propio lenguaje, su modo de expresarse y su modo de interpretar el mundo. Por ello, en educación, situarse en una circunstancia es una obligación inexcusable, es una cuestión de principios. Y por ello es también imposible programar, planificar actuaciones concretas, porque la respuesta ética siempre es imprevista, se da aquí y ahora. No hay respuestas por adelantado, porque tampoco hay preguntas por adelantado. La pedagogía de la alteridad
se toma en serio la conducta adverbial de la existencia humana, el espacio y el tiempo, las situaciones y las historias personales, es el ingrediente necesario de toda vida humana y también el contenido natural de la educación. 2. La educación es siempre la respuesta a un sujeto concreto y singular. En toda relación educativa, la respuesta se da a un sujeto singular, concreto, histórico. La pedagogía de la alteridad no contempla un sujeto universal, sino alguien en la singularidad de su existencia. No busca la uniformidad ni la extrapolación de sus propuestas educativas. Trata con sujetos singulares que tienen detrás una biografía concreta, sujetos únicos e irrepetibles. Por ello, no hay posibilidad de acudir a principios universales que justifiquen una acción educativa. No hay respuestas universales a preguntas también universales. La pregunta está siempre situada y la respuesta también. En educación se responde a este y a esta, aquí y ahora. Por ello, en educación no hay respuestas definitivas, siempre serán respuestas provisionales, expuestas al error en función del contexto o circunstancia el que necesariamente acontece la ética y la educación. Si toda educación debe partir del otro, entonces la experiencia de vida del educando se hace imprescindible como contenido educativo. Esta es una asignatura pendiente para nosotros. Y además es algo importante que debemos tener en cuenta. Cuando la experiencia de vida del otro forma parte del contenido educativo que debemos procurar. ¿Cuándo? No lo tratamos muchas veces, como dice Paulo Freire, como un depósito en el cual estamos llenando de contenidos instructivos que suponemos que le van a servir para la vida, lo que él llama educación bancaria. Si toda educación debe partir del otro, entonces la experiencia de vida del educando se hace imprescindible como contenido educativo. Por ello, la educación a distancia es un claro despropósito. Se educa siempre a pie de obra, en el diálogo constante con el otro, escuchando y atendiendo a sus preguntas y a sus silencios, atendiendo la expresión de su rostro. En la educación, cada día nos depara algo nuevo. Hay un acontecimiento que interrumpe la rutina y da lugar a un nuevo nacimiento. Nos obliga a estar siempre dispuestos a salir de nuestro yo y a salir de posiciones supuestamente asentadas y fijas y dar entrada a lo provisional y lo ambiguo, al otro que llevamos dentro. 3. La educación es acogida y es responsabilidad. Dice Levinas, el hombre libre está consagrado al prójimo. Nadie puede salvarse sin los otros. Esta consagración al otro se traduce en acogida, acompañamiento. No hay ética si no hay acogida, si no hay respuesta compasiva. Si el otro no se siente aceptado y acogido en su singularidad, le podremos enseñar conocimientos y competencias, saberes instructivos, pero nunca podremos educar. Nunca. Educar en y desde la alteridad exige renuncia y sacrificio,
exige acompañar sin descanso al educando en su proyecto de vida, no en el nuestro. Se acoge al otro en todo lo que es, en lo que siente y piensa, en lo que vive. Pero acoger, hospedar, no significa necesariamente compartir ideas y sentimientos con el otro, sino escucharle y atenderle, ponernos en su lugar y hacernos cargo de él. La acogida es una respuesta ética al otro, es hospitalidad, es responsabilidad. No es un viaje de ida y vuelta circunstancial, sino un viaje sin retorno. Es un viaje para quedarse para siempre en el otro. Cuando acogemos al otro, lo hospedamos en nuestra casa, le ofrecemos algo más que mesa y techo. Nos ofrecemos a nosotros mismos como casa de acogida. La acogida, en tanto que responsabilidad hacia el otro, es una filosofía, un estilo de vida que configura nuestro modo de ser y de estar en el mundo. Y es también obediencia ética. El otro se me impone no por la fuerza de argumentos fundados en la razón, sino por la autoridad de su rostro vulnerable. Todos llevamos grabada en nuestra frente esta inscripción: no matarás, como Caín. El otro, en la desnudez de su rostro, nos presenta la indigencia del pobre, del necesitado, y todos somos seres necesitados de ser acogidos y compadecidos. La educación es testimonio. La pedagogía de la alteridad es una pedagogía testimonial, no técnica ni planificada, porque el encuentro ético con el otro es siempre imprevisto. Es una pedagogía para los humanos, seres nómadas, errantes, seres siempre en despedida. Es una pedagogía provisional, sin reglas fijas. En ella todo está por inventar, crear, porque la respuesta ética para este y para esta, aquí y ahora, nunca se ha dado antes. La pedagogía de la alteridad, más que explicar, muestra. No busca la razón de las cosas, ni transmitir y aclarar conceptos. En ella, el educador no pretende dar una explicación de los acontecimientos del mundo, sino lo que quiere, lo que pretende, es dar la experiencia de su vida, su modo de relacionarse y vivir con los demás, de resolver el problema de su existencia con los otros. Y para este fin, el testimonio de vida del educador es del todo indispensable. La tarea del profesor se hace muestra, no explicación, cuando más que es explicar, muestra. Cuando baja de su altura moral de profesor y se muestra al alcance de los alumnos exponiendo, con la debida prudencia y tacto, su modo de afrontar la responsabilidad de vivir con los demás. Y aunque no lo pretendamos, siempre estamos expuestos a los otros. Siempre somos ejemplo de los otros. Y siempre ellos tienden a imitar lo que ven en nosotros. Nuestra palabra, nuestras intervenciones, nuestro silencio, nuestras explicaciones, nuestro estar en las aulas y estar con los alumnos es fundamental para tratar de educar, para testimoniar a los alumnos aquello que queremos proponer como valores éticos. Y la educación
es también memoria de los que nos han precedido. Este aspecto está muy débilmente tratado en la pedagogía y para mí es un punto importante. Nuestro modo de estar en el mundo, lo que ahora somos, no se entiende sin el legado cultural que hemos recibido de nuestros mayores. Somos la herencia viva de otros que habitaron nuestro planeta antes que nosotros. Dice Ortega y Gasset, con mucho tino. Para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia. Este hombre, esta nación, hace tal cosa, y es así porque antes hizo tal otra y fue de tal otro modo. La vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica. El hombre es lo que le ha pasado, lo que ha hecho. El hombre no tiene naturaleza, sino historia. Los humanos somos experiencia, biografía, y por ello seres contextuales, un eslabón en la cadena humana que ha de transmitir a los que vengan detrás de nosotros lo que nosotros ahora somos. Fíjense en esta expresión. Siempre se existe a partir de, siempre se existe o siempre existimos a partir de. Somos hijos del tiempo, de un pasado que nos explica, de un presente que nos identifica y de un futuro en el que nos proyectamos. No somos meteoritos caídos del cielo. Hemos nacido aquí y ahora, en una familia, y tenemos una biografía detrás que nos explica, que nos define y nos constituye. Prescindir de eso es situarse frente a seres fantásticos, imaginarios y reales, que por no existir no significan nada. La pedagogía de la alteridad y la educación es denuncia del mal. La pedagogía de la alteridad es una pedagogía de resistencia al mal y es también una denuncia de aquello que no debe ser. Es resistencia a toda forma de dominación, a la tentación de lo absoluto. Y es denuncia de la situación inhumana a la que se ven sometidos tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, de nuestro hoy. Es una pretensión de hacer que las víctimas sean invisibles, y si son invisibles es que no existen. La pedagogía de la alteridad es una pedagogía negativa. No es una pedagogía blanda, es una pedagogía radical. Es una denuncia de una igualdad abstracta en la que solo existen seres ideales, invisibles. La pedagogía de la alteridad es una mirada crítica a las injusticias del pasado y del presente, y es un fuerte antídoto para las injusticias del futuro. Es la denuncia de una sociedad que se basa en la frialdad y la indiferencia, un conglomerado de gente fría que no soporta su propia frialdad, pero que tampoco puede transformarla. Detrás de esta forma de ocultar y deformar la realidad subyace siempre una filosofía idealista de la vida, la voluntad de imposición de un determinado modo de pensar y vivir. El idealismo, para mí, lleva en sí el germen de una ideología
totalitario que niega la realidad del otro, reduciéndola a la condición de objeto. Actualidad de la pedagogía de la alteridad. Ya voy acabando. La semilla sembrada en Murcia, allá por los años 80, en el grupo de investigación Educación y Valores, es ahora un árbol en constante crecimiento. A esta primera iniciativa se unió pronto CETIS Universidad de Mexicali. En la actualidad son bastantes universidades, sobre todo latinoamericanas, que están investigando desde la pedagogía de la alteridad. Yo he recibido y estoy recibiendo muchos correos de gente interesada en la pedagogía de la alteridad y me solicitan que les proporcione documentación como soporte teórico para su proyecto de investigación. La pedagogía de la alteridad ha generado desconfianza y adhesión por igual. El camino que le espera es largo, tortuoso, pero lleno de esperanza. Confío en que desde este paradigma hagamos posible una educación con rostro humano al servicio de los hombres y mujeres de hoy y de mañana, y que favorezcamos la construcción de una sociedad con instituciones regidas por la justicia, la equidad y la ética, una sociedad que permita vivir humanamente. La pedagogía de la alteridad no se erige en tabla de salvación ni para el individuo ni para la sociedad. No es nunca, no la ha pretendido ni lo pretende ahora, ser una propuesta salvadora de la humanidad, ni nos promete que un día podremos vivir libres de la injusticia social, pero sí es protesta, denuncia y es también propuesta de otro modo de vida más humano. La ética de la compasión es una ética de la responsabilidad. Si la filosofía comenzaba con la admiración, esta ética tiene su inicio en un grito, en un lamento. Es protesta, es demanda, es denuncia y es propuesta de otro modo de vida mejor, más humano que el que tenemos. Y por último, me permito hacerles algunas recomendaciones que les pueden ayudar a afrontar su hermosa tarea de educar. A. Nuestro compromiso ético como educadores no empieza ni acaba en los alumnos que tenemos delante en las aulas, sino que abarca a todos los hombres y mujeres de la casa común que habitamos. La educación siempre es una cuestión de amor, y el que no sea capaz de amar, que renuncie a educar. Repito, educar es amar, y el que no sea capaz de amar, a pesar de todo, que renuncie a educar. B. Es necesaria y urgente una revolución silenciosa que remueva los cimientos de un paradigma educativo idealista que ha olvidado que el sujeto de la educación es el ser humano real, histórico, no una idea que nos hemos hecho de él, es el que conocemos por la experiencia, dotado de inteligencia, pero también de sentimientos, que ama, que goza, que sufre, pero también que ama, también que odia. Es el ser que somos, el que está acreditado por la experiencia. Para este cambio se necesita inteligencia para estudiar, analizar y juzgar el mundo real en el que vivimos, generosidad
para desprendernos de todo aquello que nos impide responder a las demandas de aquellos a quienes nos debemos, y perseverancia y coraje para llegar hasta las últimas consecuencias, porque es una tarea muy difícil. D. Deberíamos apostar por hacer de la educación una herramienta silenciosa pero eficaz, que ayude a la construcción de una sociedad más humana y humanizadora, y no perder el tiempo en cuestiones ajenas a nuestra tarea principal, ayudar al otro en su proyecto ético de vida. Lo demás nos estorba. E. Deberíamos tener siempre presente este axioma, que antes se les he dicho: no se educa en tierra de nadie. Fuera de la circunstancia que nos condiciona, nos explica y nos constituye. La circunstancia es esta condición para existir y vivir como humanos, y es también la condición para educar. G. Deberíamos integrar nuestra tarea de educar como una propuesta al sentido de nuestra vida, hacer de la educación una entrega gratuita al otro, hacer un estilo de vida. Hemos asumido la responsabilidad de educar y esta nos acompaña siempre, no como un oficio o profesión, sino como una forma de existir y de vivir. La pregunta por el otro forma parte de lo que somos y de lo que vivimos. ¿Dónde está tu hermano? Resuena como acusación constante en nuestro interior. H. La pedagogía de la alteridad no es otra teoría de aprendizaje que se añade a las teorías ya existentes. Cualquier teoría de aprendizaje se limita a dar cuenta de la adquisición de conocimientos, competencias, hábitos de conducta, etc., sin que el educando o profesor se vea afectado o interpelado en su vida personal. La pedagogía de la alteridad no es otra manera de aprender, sino otra manera de educar. Supone en el educador otro modo de pensar y de estar en el mundo. Supone un estilo de vida. Es una filosofía de la educación y también es una filosofía de la vida. No es una estrategia de enseñar, sino un modo de educar. Compromete la vida entera del educador. Para mí este punto es fundamental. Queridos amigos y amigas, esto es fundamental. Si no asumimos que la pedagogía de la alteridad como paradigma educativo nos compromete, nos cuestiona, nos interpela y nos exige un estilo de vida ético, no habremos entendido absolutamente lo que es educar. Por eso sostengo que toda educación debería ser pedagogía de la alteridad. Partir del otro, quedarse en el otro, dar razón del otro, cargar sobre nuestras espaldas el peso del otro y hacernos siempre cargo de él, responsable de él. Y esto exige amor, renuncia y entrega. Y acabo con esta reflexión. En los desiertos de Libia se suele oír este antiguo proverbio: bebe del pozo y deja tu puesto al otro. Ahora, queridos amigos y amigas, participantes en este segundo simposio, ahora es vuestro turno para beber agua del pozo de la pedagogía de la alteridad. Los que iniciamos esta hermosa aventura hace ya algunos años, os entregamos el testigo para que lo transmitáis a los que vengan después y lo entreguéis fortalecido, bien enraizado y ensanchado, convertido en un árbol frondoso,
capaz de acoger a todos y contribuir a edificar una sociedad más equitativa, más solidaria, más justa, más compasiva. Finalmente, reitero mi agradecimiento por ser invitado a intervenir en este importante evento. Les deseo a todos los participantes que tengan un buen recuerdo de este acontecimiento y que se lleven el compromiso de hacer una educación más humana, más pegada a la experiencia de vida de cada educando. Muchas gracias por su atención. Desde Murcia, España, un cordial saludo. Pedro Ortega.